Aleluya. Gloria a Dios. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos en esta preciosa hora. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que el Señor nos concede de poder saludarles ahí donde quiera que se encuentren, ahí donde quiera que nos estarán viendo. Así de que vamos a meditar un momento la palabra de Dios en esta linda hora. Vamos a leer el pasaje de San Juan, capítulo 3, verso 14 al 17. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Preciosa lectura que hemos leído. Vamos a meditar sobre el tema, ¿verdad? Posiblemente no lo vamos a desarrollar al 100% por el tiempo, pero vamos a hablar de la gran comisión, ¿verdad? Que nuestro Señor, ¿verdad? La gran responsabilidad que el Señor dio, ¿verdad?, a sus discípulos en aquel entonces, cuando Él aún estaba aquí en esta tierra. Vemos, mis queridos hermanos, de que a Israel, ¿verdad? A Israel Dios le había dado también esa gran responsabilidad, ¿verdad? Pero vemos que Israel no cumplió con la misión que Dios le asignó. En Romanos 11, Pablo nos explica que la rama de Israel fue cortada y en su lugar fueron injertados los creyentes no judíos. La obra de Dios sigue adelante con los mismos propósitos que había para Israel, ahora con la instrumentalidad de la iglesia. Punto número 1, la oferta de la salvación al mundo entero. Vimos en San Juan 3:14, ahí lo que Jesús dijo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Al aceptar muchos el concepto de la selección del pueblo de Israel como pueblo escogido de Dios, pasan por alto la verdad patente que Dios no se olvida del mundo entero. El Antiguo Testamento está repleto de alusiones al deseo divino de que todas las naciones lleguen al conocimiento del verdadero Dios. Varios salmos tienen un enfoque sobre esta verdad. ¿Cuál era la actitud de los judíos respecto a las otras naciones? Los judíos, sin embargo, daban poca importancia a la responsabilidad de ganar el mundo para Dios, para el Señor. Para ellos el templo constituía en su mente el centro del mundo
¿No era acaso el pueblo escogido de Dios? Se sentían superiores. En los tiempos de Jesús muchos se negaban a entrar en el hogar de una persona que no fuera judía. Algunos se bañaban al regresar del mercado para limpiarse de la contaminación pagana ocasionada por el roce con gente idólatra. El judío común del siglo I creía que su pueblo estaba destinado para reinar sobre el universo. No había que preocuparse por la salvación de ningún pagano, a menos de que éste pasara por los pasos de hacerse judío. Pero en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? No dice, porque de tal manera amó Dios al pueblo de Israel, no, sino que dice al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Verdad? ¿Será que Dios nos ama más a los que nacimos en este continente americano? Ya que muchos hemos aceptado a Cristo y disfrutamos las bendiciones de la salvación. Sabemos que Dios no nos ama más que a las otras razas o miembros de otras religiones. Pero a veces nos preocupa el hecho de que tan pocos se hayan convertido. Cristo, en su conversación con un maestro judío, Nicodemo, aclara que para nacer de nuevo no es cuestión de hacerse judío primero. Todo aquel que en Él cree recibe la salvación. Dios ama al mundo. ¿Qué pasaría por la mente de aquel maestro de las Escrituras al escuchar eso? El Señor no dijo que Dios amó tanto a Israel que dio a su Hijo. No. Cristo murió por todos. Es peligroso permitirle a la mente aplicar la verdad de que Cristo murió por el pecador, a solo nuestra familia y amigos. Gracias a Dios que estamos incluidos en el texto de que Jesucristo fue enviado al mundo para que sea salvo por Él, pero el Cordero de Dios murió por los del otro lado del mundo también, y ellos tienen tanto derecho de escuchar las buenas nuevas como pudimos hacerlo nosotros. El evangelista Juan el Bautista proclama que Jesucristo es el Cordero de Dios en Juan 1:29. Dios es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Es indiscutible el hecho, la persona de cualquier raza, de cualquier cultura, de cualquier sexo, de cualquier edad, tiene el precio pagado por su salvación en la muerte expiatoria de Cristo. Esta es la buena noticia. La mala noticia es que no todos lo saben y como resultado no han tenido la oportunidad de tomar la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. Ahora vemos en San Mateo 28:18 al 20 la orden de ir al mundo. Una orden sin excepciones. No cuesta trabajo ni esfuerzo repetir la orden que Jesucristo dio a sus seguidores de ir a todas las naciones y hacer discípulos en ellas. Ahora la pregunta es, ¿cuál nación? ¿Cuál grupo cultural queda fuera de la frase? ¿Todas las naciones? Jesús no mencionó que tenía una lista de naciones a donde no era necesario ir. Como Dios ama al mundo y como Cristo murió por el mundo, es lógico que la orden suprema rece así: todas las naciones. ¿A cuál iglesia, a cuál creyentes
no fue dada esta orden. El Señor sabía que muchas iglesias estarían compuestas de creyentes pobres, pero la gran comisión no incluye a los hermanos pobres de la responsabilidad por la evangelización del mundo entero. Jesús no dijo que solo deben ir los que tienen recursos económicos, no dijo que fueran únicamente los que no tuvieran nada que hacer, no dijo que fueran si les era fácil, no, dijo que había de ir solo en los casos que no atañerán peligros o dificultades. No especificó únicamente las naciones donde el pueblo recibiera bien a los evangelistas. Tenemos que concluir que ninguna iglesia evangélica en la tierra queda exenta de esa orden, ya que muchas iglesias y muchos creyentes han pasado por alto la necesidad de cumplir con esta orden, que debemos hacer como primera medida. Conmovido por el hecho de que multitudes andaban sin quien les guiara por los caminos de Dios, el Señor dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cada creyente puede hacerlo. Cada iglesia puede incluir en sus cultos y en sus programas de actividades la intercesión. Aunque el dueño ya sabe que se pierde el grano de la cosecha por falta de obreros, Cristo insiste que se lo digamos. No tenemos que preguntar porque el Señor de la mies necesita que le digamos que hay que enviar más trabajadores. La orden es que intercedamos. Tenemos que recordar que el Señor no especificó que había que ganar a todas las personas que nos rodean antes de salir a ser discípulos en otras naciones. Los creyentes en Jerusalén fueron esparcidos sin que se convirtieran todos los habitantes de la ciudad. La iglesia tiene que mantenerse en la empresa de ganar almas en su localidad, pero a la vez tiene que enviar mensajeros a otras naciones. Bueno, vemos, ¿verdad? Hay misiones, ¿verdad? Así como en Guatemala, como las misiones, las asambleas de Dios, ¿verdad? Varios años de que trabajamos, ¿verdad? en esa misión. Y sí, la asamblea de Dios tiene misioneros en varias partes del mundo. Tenemos que recordar que el Señor, ¿verdad? Él lo mandó. Cuando contemplamos esta orden suprema de nuestro jefe, tenemos que aclarar lo que Él quería que hiciéramos al ir nosotros a todas las naciones. Con dar un sermón, una prédica una vez en un pueblo, no podemos pensar que ya cumplimos. Por supuesto que hay que presentar el evangelio, pero se trata de comunicarlo y enseñar a la gente la necesidad de guardar las cosas que el Señor nos ha mandado. Formar discípulos es cuestión seria, no se trata de enseñar un curso breve una sola vez. El discípulo necesitará que se le guíe en verdades cada vez más profundas. Es grande la tarea. Hacer discípulos no es obligarlos a aceptar la cultura nuestra. Inconscientemente muchos incluyen en sus enseñanzas cómo se hace todo, ¿verdad? Así como en nuestro país, en otros países. Si en la iglesia donde nos convertimos había bancos en que se sentaban los asistentes, no quería decir que para ser buenos discípulos los demás del mundo tendrán que sentarse en bancos. Dependerá de la costumbre, de la cultura, ¿verdad? De cada país. Ahora, si los principios bíblicos que son eternos no varían de una cultura a otra, ellos tienen que ver con el alma y los valores espirituales. Verá cómo estamos mencionando.
¿verdad? Las bendiciones que da Dios no son incondicionales. Cristo en la parábola del siervo infiel, ¿verdad? Refleja un principio en las escrituras que se aplica en todo sentido a nosotros. A todo aquel que se haya dado mucho, mucho se le demandará. Lucas 12:48. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ahora los incrédulos que ponen objeciones a la Biblia diciendo que cuando Dios promete dar bendiciones a un grupo de personas es culpable de favoritismo, se olvidan que las bendiciones prometidas son condicionales. Entre más se recibe de Dios, más habrá que presentar en el día de la entrega de cuentas. El Señor les dio a sus discípulos más de una vez después de su resurrección la orden suprema de ir por todo el mundo, de ser testigos, de hacer discípulos en Jerusalén. Sin embargo, quedaron los discípulos, aparentemente no hicieron planes para esparcirse. Estaban contentos y muy ocupados en el evangelismo casa por casa, en sus cultos y en las reuniones. ¿Verdad? El resultado de la terrible persecución, el martirio de Esteban y la campaña de hostilidad, ¿verdad? Que dirigía Saulo, fue el esparcimiento de los hermanos. Salieron por todas partes. ¿Será que en parte Dios permitió la persecución para animar a los creyentes a comenzar a cumplir con la orden de ir por todo el mundo con el evangelio? Como no hay exención para los que tienen escasos recursos, para los que tienen mucho que hacer, para los que no tienen experiencia en la comunicación transcultural del evangelio, para los que tienen problemas serios. La iglesia de Latinoamérica, por ejemplo, tiene una obligación muy sagrada de cobrar el valor de enfrentar esta orden suprema con toda seriedad. San Pablo nos pregunta de qué manera van a crecer los que no han escuchado el mensaje. Para que escuchen, alguien tiene que predicarles y hay que enviar predicadores. Y dice, todo esto nos conduce a la pregunta inescapable: ¿a cuántos hijos nuestros hemos enviado? ¿Verdad? Yo sé que nosotros tal vez, ¿verdad? Las misiones pequeñas hoy en tiempo en Guatemala, ¿verdad? Posiblemente no hay esa posibilidad, ¿verdad? De mandar, ¿verdad? De enviar misioneros, pero estamos en un tiempo, mis queridos hermanos, donde la palabra de Dios yo creo que ha sido predicada, porque en aquel tiempo nuestro Señor, cuando Él dio este mandato a sus discípulos, claro que sí, no se había descubierto todavía el continente americano, no se había descubierto América, pero Cristo dio la orden de ir por todo el mundo, ¿verdad? Y yo creo que el último continente, ¿verdad?, en recibir el mensaje somos nosotros que vivimos aquí en América. ¿Verdad que las naciones de África, ¿verdad? Se enseña, ¿verdad?, de que las naciones de Asia, África, Medio Oriente, hay necesidad, ¿verdad?, de llevar el evangelio, pero a veces, yo pienso, ¿verdad?, que si ellos fueron los primeros que escucharon ese mensaje, porque ellos estaban cerca de Israel, ¿verdad? O sea que nosotros somos los últimos de la tierra, ¿verdad?
que hemos recibido el Evangelio, ¿verdad? Y es muy importante, ¿verdad? Así como el mandato de Cristo de ir por todo el mundo. Quizás nosotros tal vez no podemos, ¿verdad?, viajar a otras naciones, pero sí oremos, clamemos, ¿verdad?, por aquellos, ¿verdad?, que sí lo están haciendo, por los misioneros que están en África, en Asia, porque recordemos que hay naciones, ¿verdad?, en donde no hay libertad, ¿verdad? Así como tenemos nosotros, los que estamos en Guatemala, nosotros tenemos esa libertad, tenemos esa dicha, ¿verdad?, de servir al Señor, ¿verdad? Así de que es responsabilidad nuestra, ¿verdad?, de hablar la palabra, hablar de Cristo a nuestros amigos, familiares, ¿verdad? Ya que hoy en tiempo, pues, gracias a Dios, ¿verdad?, tenemos esa dicha, ¿verdad?, de las redes sociales, ¿verdad? Se puede predicar la palabra, ya que en el mundo entero lo miran. Así de que, bueno, yo animo, ¿verdad?, a cada uno de los hermanos y hermanas, ¿verdad? Yo sé que como iglesia que somos, ¿verdad?, tenemos esa responsabilidad, ¿verdad?, de ser luz, así como dijo el Señor, ¿verdad? En San Mateo, Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así de que tenemos gran responsabilidad. Así de que yo los bendigo, ¿verdad?, mis hermanos y amigos, los bendigo. Yo no sé dónde usted nos va a ver, nos estará viendo. Y los invitamos siempre, ¿verdad?, a que suscriban. Bueno, regálenos una suscripción y comenten, ya que, bueno, en estos días vamos a seguir grabando mensajes. Sabemos, ¿verdad?, que ¿verdad?, por el tiempo que tenemos, quizás no podemos grabar mucho tiempo, ¿verdad? Pero es una bendición, es una bendición. Así de que yo lo bendigo en el amor de Cristo y lo animo a que sigamos adelante. Vamos a orar en esta linda hora. Padre Celestial, en esta linda tarde, gracias te damos, Señor, porque me has dado, Señor, la oportunidad, Dios mío, de compartir esta corta meditación, Señor, con tu pueblo, con tu iglesia. Bendiga, Señor, a todos los que predican tu palabra, Señor, en los mercados, allá en los parques, en los buses. Señor, bendígalos, Padre, Señor. Te pido por ellos. Clamamos también por los pastores, por los evangelistas, por los misioneros, Señor. Clamamos por ellos, Padre. Donde quiera que van tus hijos, guárdelos, respáldalos, Padre Santo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Clamamos también, Señor, por aquellos posiblemente no cristianos, aquellos que posiblemente aún no han entregado su vida a ti, Señor, pero estarán viendo, Señor, este video, Señor amado. Bendígalos, Padre. Inquieta los corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así de que Dios le bendiga y la paz de Cristo en cada corazón. Y en una próxima, si Dios así nos permite.